Y me encanta que se haya venido de amarillo porque sí. No, sí. Resalta. Cualquier cosa, ya lo sé. Ya le voy a poner los micrófonos. Una melena bella. Gracias. Este es magnético. Por detrás. Sí, así son los de Valentín. Ya va. ¿Cómo hago esto? Atrás, coloca atrás y este adelante. Tú. Ajá, y este adelante. No voy a agarrar así. Ajá, también lo puedes colocar como pin. Ya está encendido. Pero no va a agarrar. La que te estoy poniendo al revés. Ahí. Ok. Algunas preguntas. Bastante, bueno, que considero que pueden ser interesantes para usted y para la audiencia. Buenísimo. Bienvenida. No, gracias, qué bueno. Para mí es un honor tener esta conversación con usted. No, y yo feliz. Yo amo la historia y conocer la historia de alguien que ha tenido un contacto auténtico, genuino, con material que un ciudadano común no tiene, para mí es un privilegio. No, y te agradezco, ¿verdad? El interés y sobre todo porque a mí lo que más me gusta en la vida es hablar de historia. Entonces se juntan las ganas, ¿cómo es que se llama? El hambre con las ganas de comer. Y yo también, yo vivo de historias, porque mi trabajo es relacionado con las historias familiares. Claro, entonces esto, por supuesto, o sea, no hay manera, o sea, la relación con la familia tiene que ver con la historia también. Claro, porque es una sociedad sino la sumatoria de historias familiares. Totalmente. Ahora bien, cuéntenme, ¿por qué es importante para un ciudadano común y corriente leer la historia, conocer la historia, saber su historia? Mira, yo, bueno, por supuesto, yo hablo desde la condición de historiadora, pero para hacer entender a la gente por qué es tan importante, tiene que ver, por ejemplo, cuando tú estás conociendo a alguien y estás empezando a relacionarte con una persona, lo natural es decir, mira, ¿y dónde naciste tú? ¿Y quién fue tu papá? ¿Y quién fue tu mamá? ¿Y dónde estudiaste? O sea, ¿y a dónde te gustaba ir? O sea, hay una relación individual que tiene que ver con la trayectoria, con el pasado, con las cosas que tú viviste. Exactamente lo mismo ocurre con nuestra historia y con nuestra sociedad. O sea, tú no puedes andar en una sociedad o viviendo una realidad sin tener idea de cómo es la cosa, ¿no? Y de cuáles son las características de esa sociedad en la que tú vives y cómo se construyó y cómo se formó, pero no solamente por un tema de curiosidad personal o de curiosidad respecto al pasado, sino básicamente porque eso es lo que te permite comprender tu presente, ¿no? O sea, cuando tú conoces a alguien, tú quieres entender con quién estás hablando, ¿no? Sí. Entonces, fíjate tú, nosotros nos conocimos inmediatamente, nos pusimos a ver, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué es lo que tú haces? Y entonces eso te permite un piso, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con la historia. Tú estás en una realidad, tú vives en el 2025, en el 2008, o en 1996, lo que sea, tú tienes que saber cómo llegaste allí, ¿no? Y eso qué significa. Pero no solamente con referencia a lo que es el pasado, sino también para poder construir futuro, ¿no? Para saber hacia dónde quieres tú que esa realidad se dirija o sobre qué cosas quieres hacer peso. Entonces yo sí creo que la historia tiene que ver eso con un sentido de pertenencia, de comprensión de la realidad y sobre todo de proyección de hacia dónde quieres ir tú, ¿no? O sea, lo mismo que tú cuando bueno, ¿y qué es lo que tú quieres estudiar? A lo mejor no sabes, pero sí tienes eso como una proyección de futuro, y yo creo que la historia es eso, es una herramienta que te permite comprensión del presente en perspectiva más hacia adelante, hacia el porvenir, hacia el futuro. Entonces para mí eso es lo clave de la historia, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿cuáles han sido los puntos de inflexión en la historia de Venezuela que la han marcado usted como historiadora y como persona? Fíjate, a mí me pasa que obviamente yo cuando me metí en el campo de la historia, o sea, era como un mundo inadvertido sobre el cual yo no tenía mayor idea de qué era lo que más me importaba, ¿no? Entonces yo creo que es muy común que la conexión con la historia tenga que ver con los grandes momentos de cambio, ¿no? O sea, que tú entiendas, o sea, que hay momentos, procesos que determinaron una transformación importante de la sociedad, ¿no? Porque eso te permite ver de qué forma en ciertas circunstancias
las variables, los personajes se cruzan y producen eso, procesos de transformación. Entonces, claro, para mí el primer proceso de transformación que me interesó, fue precisamente el comienzo del siglo XX en Venezuela, ¿no? Porque realmente la sociedad venezolana del siglo XX marca una distancia muy importante respecto a lo que pudo haber sido el siglo XIX en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces me pareció importante tratar de descifrar, oye, cuáles eran los elementos que habían generado esa diferenciación tan importante de un siglo al otro, ¿no? O sea, si en el siglo XIX éramos fundamentalmente rurales, era fundamentalmente agrícolas, era fundamentalmente caudillistas, era fundamentalmente... O sea, ¿cuáles eran esos elementos característicos del siglo XIX que se modificaron y convirtieron a la sociedad en otra dinámica, ¿no? Entonces, por ahí empezó como el interés hacia eso. Hitos en los cuales coinciden o tienen lugar procesos de enorme impacto para la transformación de la sociedad. Entonces, claro, yo primero arranqué con eso, con qué es lo que da origen al proceso del siglo XX venezolano, y después agarré el retroceso con el porque yo, bueno, pero ¿y cómo fue que estábamos así? El retrovisor, y me fui para el proceso de la independencia. Porque, verdad, yo creo que el proceso de quiebre más importante que ha ocurrido en la sociedad venezolana tiene que ver cuando no la independencia, ay, que nos liberamos del yugo español, no, el quiebre entre la monarquía y la república. O sea, la significación histórica de la independencia no es tanto el tema de que, como nos enseñaron en el colegio, que rompimos el yugo con la madre patria. No, lo decisivo, lo crucial, lo profundo de ese proceso de transformación es que dejamos de ser una monarquía para convertirnos en una república. Y eso cambió todo, los términos de representación, el concepto de la igualdad, la división de los poderes públicos, o sea, todo lo que significan las prácticas republicanas. Entonces nosotros empezamos a hacer república a partir del 5 de julio de 1811 y en eso hemos estado durante más de 200 años, ¿no? Y todavía hay tareas pendientes. Claro, y todavía hay tareas pendientes, pero es que la historia es así, es un proceso de construcción, pero para mí, como historiadora, o sea, sin lugar a dudas, el proceso de mayor impacto, perdurabilidad, transformación, profundidad que ocurrió en Venezuela en su historia tiene que ver eso con dejamos de ser monarquía y empezamos a ser república, porque eso permeó al conjunto de la sociedad, independientemente de que no se integraran de manera inmediata. Desde entonces hay una cantidad de principios, de prácticas, de valores, de dinámicas que son republicanos. Y que son propios de Venezuela. Y que son propios de Venezuela y que, bueno, y que tienen que ver con el concepto de la república y que a lo mejor tienen similitudes con otras historias, pero que hay una manera de construir la república que es nuestra, que es propia, ¿no? Entonces yo creo que además se va enriqueciendo en el tiempo, se va modificando, se va diversificando, pero en esencia seguimos siendo república, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los desafíos de la Venezuela actual de cara al futuro? Fíjate, yo creo que, por supuesto, estamos en un momento coyuntural muy complejo y yo entiendo que muchas personas, a mí me pasa mucho que cuando yo estoy en reuniones, oye Inés, ¿a ti te parece que ha habido momentos más difíciles en la historia, que este es el peor momento de la historia? O sea, porque hay como uno lo está viviendo, uno está como en primera persona. Claro, uno está en un reality show, yo digo, estamos en el reality show. Entonces, claro, tú sientes que tu realidad te abraza, ¿no? Y de alguna forma te determina. Pero yo soy muy de la idea de que cada momento histórico tiene sus exigencias. Y lo que hay es que tratar de entender las exigencias de tu momento histórico. Por ejemplo, la gente que le tocó vivir la independencia tuvo sus exigencias. Y seguramente, si tú le hubieses preguntado a alguien del periodo de la independencia si había habido un momento más difícil, te hubiese dicho, no, este es el momento más difícil de la historia. Imagínate una guerra, todo lo que eso significó, la dimensión global de ese proceso que incorporó a toda la sociedad en una disputa que muchas veces no estaba clara para todos de la misma manera. Entonces creo que en este momento los grandes retos son, por una parte, comprender la dimensión histórica de tu momento, ¿no? Y en segundo lugar, tomar conciencia para ser protagonista de esa historia, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil estar en un momento determinado y ser indiferente a tu momento histórico. Entonces yo creo que los grandes retos del momento es no ser indiferente, tomar conciencia y actuar en función de tus valores, de tus principios, de tus prácticas, para que la realidad tenga un desenlace o se transforme en función de lo que tú consideras que es esa perspectiva de futuro en la que tú confías, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener conciencia del pasado
para tener, bueno, a mí me interesa que la república siga fortalecida, que siga siendo sostenible, entonces, bueno, eso creo yo que es el gran, digamos, la gran demanda del momento. La gran tarea, la gran demanda y además, o sea, eso, tener conciencia del momento histórico que te tocó vivir. O sea, y no anda por allá, ay, bueno, que sería mejor que... No, este es el tuyo. Ajá. Bueno, actúa en función de ese momento. Muy bien. ¿Y cuáles han sido los venezolanos a lo largo de la historia que más le han llamado la atención? Que han sido ciudadanos interesantes. Mira, para mí, obviamente, o sea, hay cantidad de personajes fascinantes. Eso, a mí me ha tocado eso, estudiar mujeres, estudiar figuras, pero yo creo que por ejemplo, si yo fuese a seleccionar como un juego de cartas, ¿no? Ajá. Buscaría aquellas personas que en su momento tuvieron conciencia, sobre todo de los espacios de construcción de ciudadanía. Por ejemplo, muchas veces, ay, sí, José María Vargas, que fue el primer presidente civil. Yo creo que José María Vargas es un referente emblemático de la historia de Venezuela por el tema de la dignidad, por el tema de la fortaleza ciudadana, por su tema de formación, por los retos que se planteó y por haber sido, pero además, incólume en la defensa de sus principios. Bueno, del periodo de la independencia, muchas veces, por supuesto, tienen muchísima mayor visibilidad y presencia los grandes héroes militares. Entonces, bueno, que si Rafael Urdaneta, que si Santiago Amarillo, que si Simón Bolívar, que son los que más o menos tenemos referencia, ¿no? Pero para mí, él, la figura, o sea, si a mí me dijeran, bueno, de todo el periodo de la independencia, ¿con quién te queda? Juan Germán Rocio. Un pensador, un hombre que había sido formado en la época, claro, pero sobre todo un hombre que se ha formado en la Universidad Antigua y se convierte en el constructor de la filosofía republicana de Venezuela. Entonces tú dices, oye, este personaje tiene una presencia y una relevancia significativa, ¿no? y importantísima, ¿no? Entonces eso, yo trato de seleccionar en todos esos procesos históricos estos referentes que fueron capaces de confrontar y de construir opciones discursivas, prácticas. Por ejemplo, uno tiene la idea, Leoncio Martínez, que es el humorista, pero Leoncio Martínez fue un consecuente adversario de las dictaduras, a punta de dibujitos y de humor. Entonces dice, oye, qué creatividad, qué fortaleza, ¿no? Claro. Y bueno, y por supuesto, siempre privilegio la presencia de las mujeres, o sea, independientemente de que no tenían ese protagonismo, pero si tú escudriñas y si tú hurgas en la historia, consigues estas mujeres que también fueron baluarte de procesos de ruptura, ¿no? Entonces, bueno, con todas las diferencias que uno pueda tener respecto a María Antonia Bolívar como defensora de la monarquía, eso es una voluntad, es un carácter, es una presencia. Y así, bueno, Teresa Carreño es un portento de mujer, ¿no? Por lo que significó ella como ejecutante, pero además como compositora, como todo, y bueno, es mucho más que una mujer artista, es una mujer que transgredió la época de su tiempo, no solamente desde lo artístico, sino desde lo moral y desde lo personal. Y así Carmen Clemente Travieso, bueno, estábamos con lo de Casta J. Riera. Entonces, eso, yo creo que la historia de Venezuela es posible construirla a partir de eso, de personajes de ruptura, o personajes eso, que se enfrentaron a las condiciones de su tiempo y fueron capaces de generar respuestas que provenían de sus propias convicciones. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Que rompieron esquemas. Claro. Pero los primeros esquemas que rompieron quizás fue los familiares. Totalmente, ¿no? Allí, bueno, fíjate. De allí fue que pudieron avanzar y pudieron convertirse en íconos. Claro, y trascender, porque yo creo que lo más importante es la capacidad de trascender, ¿no? Sí, pero en esa historia de Venezuela, las mujeres, a muchas son desconocidas, muchas no son famosas. La historia como que todavía está en deuda con muchas mujeres en la realidad, pues, en nuestra historia como país. Mira, eso es un tema, ¿verdad?, bien complicado y bien, o sea, porque no es solamente en Venezuela, o sea, la omisión de la presencia femenina en la historia es una práctica generalizada. O sea, tú vas, incluso, por decir, o sea, la historia de Francia, la historia de o sea, es un hecho bastante reciente que los historiadores se hayan preocupado de identificar la presencia femenina, ¿no? Claro. Primero porque la historia eso no le interesaba, segundo porque había una desvalorización de la presencia de las mujeres por lo que fuese. Pero eso se ha ido modificando, se ha ido transformando, se ha ido creando una conciencia de la relevancia que significa tomar en cuenta la presencia de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en el caso nuestro ha habido pioneras, o sea, Carmen Clemente Travieso se preocupó muy tempranamente de empezar a
digamos, a desentrañar la presencia de las mujeres, y ella misma terminó siendo un referente de lo que significó las luchas de las mujeres, o en el caso, como decíamos, de Casta J. Riera, y así como ella, muchísimas otras. Sí. Pero como preocupación historiográfica, es decir, como una corriente de pensamiento en la historiografía, es algo absolutamente reciente. O sea, las primeras historias de las mujeres en Venezuela se escriben ya en el siglo XX profundo, ya sistemáticamente, en los 80s, 90s del siglo pasado, ¿no? Entonces, claro, eso demanda identificación de fuentes, identificación de archivos, levantamiento de testimonios. Es decir, un trabajo arduo de parte de los historiadores. Claro, para poder sacar a flote lo que son estos testimonios de la presencia y de la vida de las mujeres, ¿no? Cabe señalar que usted está acá en Barquisimeto en virtud de que la UCLA, la Universidad Central Lisandro Alvarado, acaba de inaugurar la Cátedra Libre Casta J. Riera. Importantísimo, ¿no? Y yo ayer estuve en su presentación y usted habló de las biografías, que la mujer cambió la biografía, su biografía, y cambiando la biografía también cambia la historia de un país. Pero en ese punto las mujeres también intervenimos en el cambio de la biografía, no solamente de hombres, sino de las nuevas generaciones. Porque Totalmente. cuando una mujer cambia, cambia el entorno. Absolutamente, o sea, el impacto social, digamos, del esfuerzo que realizaron las mujeres por modificar su condición personal, ¿no? Ajá. Porque claro, tú lo decías, todo empieza dentro del ámbito familiar, ¿no? O sea, una mujer irrumpe dentro del contexto familiar para modificar su entorno, pero eso es insuficiente. O sea, que una mujer decida que las cosas van a ser diferentes dentro de su casa, ok, eso puede tener consecuencias dentro de su casa. El valor de estas mujeres es que se plantearon, no, nosotros vamos a modificar lo que pasa dentro de la casa y afuera, y para el conjunto de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero que termina siendo de impacto histórico, ¿no? Porque deja de ser individual, deja de ser familiar y se convierte en social, es decir, un proceso que abarca a la sociedad, ¿no? Claro, pero eso crea también fermentaciones puertas adentro. No, claro, es que no hay manera de que ocurra del lado afuera y no ocurra del lado adentro, pero si ocurre del lado adentro nada más, no tiene efectos hacia la sociedad. Entonces, claro, esto es una combinación, claro, de dinámicas que impactan en el interior de la vida femenina, o sea, individual, en el contexto familiar, pero la trascendencia es que vaya más allá de lo individual, de lo familiar, para, lo universal. claro, para permear a la sociedad, ¿no? Claro. Que fue lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Y las venezolanas del siglo XVIII o siglo XIX son muy diferentes a las venezolanas del siglo XX y muy diferentes a las venezolanas del siglo XXI. Totalmente. Fíjate tú, yo a veces cuando tengo experiencias así con alumnos o con colectivos más grandes, les pregunto, ¿no? Una verdad, bueno, ¿quiénes de ustedes, sus mamás son profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en este momento la mayoría, sus madres son profesionales. Y de sus abuelas, ¡guau!, baja inmediatamente el promedio. O sea, ahora, por ejemplo, las mujeres de mi generación, nuestras madres no fueron profesionales, ¿no? Claro, pero es extraordinario, o sea, porque realmente la profesionalización de la mujer es un hecho de la segunda mitad del siglo XX. Sí. O sea, antes de esa, claro, mi mamá nació en 1930, ¿no? Eso no era, o sea, mi mamá no tuvo, ella decidió estudiar en la universidad después que había parido todos sus muchachos y después que tenía nietos y todo. Entonces dije, bueno, yo voy a estudiar en la universidad. Entonces eso te da cuenta de cómo se transformó la dinámica femenina, porque, ¿verdad?, el mandato que se mantuvo incluso y todavía por ahí quedan resabios, es que el lugar preferente de la mujer es dentro de su casa. Claro, y de hecho voy a hacerle una confesión personal. Yo le debo a mi abuela el hecho de yo estar sentada acá, el hecho de que mi mamá haya sido quien fue y que sus hermanas también hayan sido autónomas, maestras, profesionales, que formaron varias generaciones de profesionales. Porque mi abuela le dio un stop a mi abuelo, porque mi abuelo quería que sus hijas, porque eran puras hembras, se quedaran. Imagínate, ella le puso el freno de mano. Claro, mis hijas van a estudiar, mis hijas la sacó del pueblo donde estaban, las trajo a la civilización y les cambió la vida. No, imagínate, es que eso Y les es dio eso. el mandato, y les dio el mandato. Lo que tú dices, empieza en el código familiar, o sea, Claro, modificar el claro, código familiar. Claro, entonces eso
con conocimiento de causa, lo digo, generó un cambio generacional, pero también un cambio mental en los hombres de la familia, pues, en aceptar Claro. y abrirse hacia lo nuevo. Pero quedan todavía tareas no solamente puertas adentro, sino como sociedad. No, totalmente. O sea, eso es un proceso ininterrumpido, ¿no? Es exactamente lo mismo que decíamos. Bueno, tú decidiste, o sea, se decidió que ya no éramos monarquía y vamos a ser república, pero eso que no es que tú lo decretas y ya, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con el espacio de las mujeres, ¿no? O sea, fue un gran paso súper importante. Mi abuela era analfabeta. Claro, pero fíjate, para que tú veas, ¿no? Lo que tú dices es el impacto, ¿no? Pero con conciencia de su momento histórico. Ya va, yo no quiero que mis hijas pasen, o sea, por lo que me trabajen, pasar. Claro. que trabajen, que produzcan, para que no dependan económicamente de un hombre. Claro. Y eso significa, por ejemplo, todavía hay demandas, o sea, de igual trabajo, igual salario, de la profesionalización de los cargos elevados de gerenciales, pero es un proceso que va indetenible, ¿no? O sea, si uno ve las cifras, por ejemplo, en este momento la representación de mujeres en las universidades es superior al de los hombres. O sea, hay más mujeres universitarias que hombres universitarios, ¿no? Y bueno, y eso es una realidad que va modificando eso, el mundo profesional, el mundo laboral, pero además las experiencias domésticas. O sea, ahora las mujeres paren menos muchachos. O sea, antes era normal que una mujer tuviera 6, 7 muchachos. Ahorita se redujo la tasa de natalidad. Entonces, claro, son muchos elementos que van eso. Y eso, ¿qué le hace pensar? ¿Eso es bueno, no tan bueno? No, es que la historia no se juzga por bueno o malo. Ajá. Es un proceso, o sea, Ajá. ocurre. Y en la medida que ocurre es porque es el resultado de una dinámica de la sociedad, ¿no? Exacto. O sea, yo no soy, bueno, y la mujer que quiere tener 7 muchachos, esa está en libertad de su selección, pero lo que te quiero decir es que es un proceso que tú no puedes normar y decidir, mira, un momentico, aquí nadie tiene más de 3 muchachos, o decir lo contrario. Exacto. Pero lo que sí es verdad es que en todo este proceso de transformación ocurren eso, cambios, mudanzas, que ya no son individuales, sino que son colectivas, ¿no? Son de la sociedad. Y eso es lo que las hace perdurables y además históricas, porque ya modifican la relación del individuo con su entorno. Y en este caso la relación de las mujeres con su espacio y con su entorno. Yo lo decía ayer, o sea, imagínate tú que en esa conferencia donde estábamos ayer, donde había aquel volumen de personas, llegara, miren, es hora que se vayan las mujeres de aquí que tienen que ir a preparar cena. ¿Qué te pasa? O sea, eso imposible, ¿no? Imposible pensar que haya un modo de entender la vida femenina a partir de un sólido código de comportamiento, ¿no? Ahora, la que quiere preparar su comida está en libertad de preparar su comidita y de irse para su casa temprano y tenía el guisito hecho. Pero eso no es una norma ni una obligación. En una época simplemente no estaba previsto que las mujeres estuvieran fuera de sus casas. Que ahora es la libertad, tenemos la libertad de decidir. Claro. Antes no. Antes era simplemente un código y las que irrumpían contra ese código eran señaladas, eran mal vistas, eran anatemizadas porque, bueno, no está cumpliendo con los deberes que le corresponden. Claro, y leyendo también uno de esos libros, me encontré con historias de mujeres que no solamente fueron señaladas por la sociedad, sino que sus historias familiares fueron las que las anularon. Totalmente. Que fueron allí donde comenzó el silencio, la invisibilización de la mujer. De allí es el reto y de allí también el paso a la comprensión de que para poder sanar a la sociedad tenemos que sanar a la familia. Totalmente. No, y también eso, que yo creo que parte del esfuerzo que a mí me ha interesado realizar es eso, historias humanas. Ajá. Porque claro, también hay otra práctica que la historia nos lleva a códigos heroicos, a códigos épicos, a códigos inalcanzables. Entonces, claro, el personaje histórico no termina diciéndote nada. Pero cuando tú, de alguna forma, aterrizas la historia a elementos de la vida cotidiana y a elementos que tienen que ver con dinámicas más cercanas, humanizas a la historia. Entonces la gente cuando lee eso, oye, establece una relación más cercana, más próxima, ¿no? Y entonces eso te permite entender que tú, que eres un personaje común, también puedes ser protagonista, ¿no? Claro. Porque eso, hay una manera de relacionarse con el pasado que no es simplemente por arriba, heroica, Superficial. claro, sino más bien aterrizada a lo cotidiano, a las experiencias de vida. Eso, por ejemplo, en el libro de la palabra ignorada que tú tienes allí, o sea, imagínate tú, ¿cuándo en la vida se había preocupado alguien por pensar
cómo se vivía la esclavitud desde la condición femenina, ¿no? Porque claro, de la esclavitud, bueno, las grandes rebeliones de esclavos, el horror de la esclavitud, pero entonces aquí estamos a través de expedientes de mujeres esclavas. Oye, es otra dimensión, ¿no? Es entender lo que representaba la condición de la esclavitud en la mujer, ¿no? Claro, y algo que me llama la atención ahora que usted habla de la mujer en la esclavitud fue algo que le escuché de usted, o lo leí en sus libros, de un evento que ocurrió cuando hubo la abolición de la esclavitud, que muchas negras esclavas decidieron quedarse con sus amas. Claro, porque no tenían alternativa. Exacto, porque tenían techo, comida, una seguridad y ya estaban acostumbradas a ese estilo de vida. A comodidades que la intemperie, que la libertad claro. En ese momento no les iba a permitir disfrutar ni vivir. Y ocurrió un domingo cuando salieron de la iglesia. ¿Qué ocurrió? Termine de contar, por favor, qué ocurrió en ese momento. Que los negros les agarraron por el moño. Claro, para tratar de llevarlas de nuevo a su condición. Pero fíjate tú, a mí me parece importante esto que tú estás diciendo, porque parte del problema que ocurrió con la abolición de la esclavitud, que ha sido idealizada, es que fueron indemnizados los amos, pero no fueron indemnizados los esclavos. Entonces, claro, efectivamente las mujeres y los hombres y todos los esclavos quedaban en condiciones profundamente vulnerables, ¿no? Quedaron a la intemperie. Claro, o sea, porque, y entonces, obviamente, no fue que siguieron sometidos a la esclavitud, pero entonces siguieron vinculados en una relación de sujeción, ya no esclava, pero sí de sujeción con sus antiguos amos, ¿no? Y en este caso hay una historia que a mí me gusta mucho de ese libro de la palabra ignorada, que es esta mujer Lorenza, que es una esclava, nació esclava, vivió esclava, y ya después de que tenía 60 años, que no valía un níquel, porque un esclavo va perdiendo valor a medida que va deteriorándose, porque es una fuerza de trabajo, una mujer que no puede parir, que no puede limpiar el lomo, que no puede, no vale nada. Entonces ella dijo, este es el momento para comprarse a sí misma por 5 pesos, ¿no? Que era lo menos que podía valer un esclavo. Entonces tú dices, oye, eso, yo me voy a dar el gusto. La emancipación. Sí, yo me voy a dar el gusto de comprarme para ser dueña de mí misma, ¿no? Entonces, claro, eso es una historia, ¿verdad?, estremecedora. Y ese es un hito en nuestra historia como venezolanas, como mujeres venezolanas. Totalmente, ¿no? Entonces yo creo eso, que aprendemos más de nuestra historia a través de historias particulares, específicas, personales, humanas, que a través de las grandes generalizaciones, ¿no? Claro, y también cambiamos a la sociedad, más allá de decretos y de grandilocuencias, es cambiando a la familia. Allí. Ahora bien, ¿cómo hacemos para acercar a la lectura a las nuevas generaciones? Para invitar a los pequeños, a los niños y a los jóvenes a interesarse en la lectura. Mira, yo creo que por supuesto... Y la lectura de la historia. Claro, no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que todas las rutas son válidas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, que tú enseñabas el libro de No es Cuentos de Historia, tuve la oportunidad de hacer unos programas de radio, antes de que hubiera esta explosión de las redes sociales, un programa de radio que eran micro historias de 2 minutos. En 2 minutos, ¡cha!, echabas un relato histórico. Y digo, no es cuento de historia porque estaban sostenidos sobre documentación y sobre un efecto. Sobre hallazgos, ¿no? Entonces, claro, para mi sorpresa, ese era un programa que se transmitía en horario estelar, ¿no? Ajá. Y yo supe de fuente propia de amigas mías del colegio que llevando a sus hijos al colegio, los muchachitos se quedaban oyendo y dicen, no, mamá, ya va, espérate que termine, ¿no? Les digo, bueno, esto es una ruta, por lo menos de despertar curiosidad. Entonces, posteriormente, esos relatos se convirtieron en libros. Y sé que ese es un libro que es accesible a los chamos. ¿Por qué? Porque cualquier página que tú abras, tienes una historia de media cuartilla, ¿no? Entonces, claro, eso es un recurso de entrada para despertar curiosidad e interés, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una ruta importante, hacerlo fácil. Porque tú no vas a enseñar a un chamo a leer zampándole un tratado de 200 páginas. Entonces esto es una ruta más amigable para que se vaya interesando en el pasado o en ciertos temas. La otra cosa, por supuesto, escribir de forma tal que sea accesible, ¿no? O sea, tú no te puedes poner, y esto no es un sacrificio, sino bueno, tú tienes que elaborar un lenguaje y una capacidad de narración que sea, o sea, accesible a cualquier público, ¿no? Por ejemplo, ese libro de Barquisimeto es un libro escrito
también es la historia de la ciudad de Barquisimeto, ¿no? Pero escrito en código de comunicación, ¿no? O sea, fragmentos de la historia con ilustraciones. Y en la actualidad yo tengo una página en Instagram que es @InesQuinteroM, donde semanalmente yo pongo un relato de historia. Entonces pongo una imagen, tal, y entonces hago un relato que 1500 caracteres, 2000 caracteres, o sea, una cosa concisa, pero que despierte curiosidad y que llame a profundizar. Entonces yo creo que no podemos pretender de una vez lograr que el joven se interese en la lectura completa, pero sí generar interés, generar curiosidad, y eso va sembrando esa cultura de la lectura, ¿no? Claro, y como todo es perfecto, acabo de abrir el libro, me cuento de historia, y cae en la página 112 donde dice atención a los niños. Y narra la historia, una historia donde después de que murió Juan Vicente Gómez, un grupo de mujeres le dirige una carta al general López Contreras solicitándole un llamado de atención hacia las necesidades de los niños. Absolutamente, ¿no? Y fíjese, estas peticiones se mantuvieron como parte de las demandas femeninas en los años siguientes a fin de conseguir que efectivamente los niños venezolanos recibieran la atención que merecían, y no siempre fueron escuchadas. Es correcto. Ese es parte del proceso, o sea, claro, es un proceso de construcción constante, ¿no? Sí, pero que fue un desafío que hoy ese eco se está escuchando. Totalmente, y sigue siendo, claro. En este momento, el eco de esas mujeres se está escuchando. Claro, y eso es 1936. Sí. Y ahora que usted habla de el libro de Barquisimeto, es un libro que me encanta porque es un libro ilustrado, y me encanta porque habla de mi ciudad, y yo a mi ciudad yo la amo. Qué bueno. La amo, la adoro. No, además eso fue una experiencia lindísima porque, bueno, eso es un trabajo que se hizo de investigación. Yo había tenido ya un previo, había hecho un libro para el Banco de Lara, y bueno, habíamos ido recuperando testimonios de Lara, y en particular de Barquisimeto y de otras regiones. Entonces decidimos hacer en un proyecto que tenía la Fundación Empresas Polar sobre historias de ciudades. Ya yo había hecho Caracas, y entonces hicimos este de Barquisimeto, ¿no? ¿Y qué es Barquisimeto para la doctora Inés Quintero? Mira, para mí, bueno, por supuesto, no puedo despejarlo de lo que representa mi contacto con Barquisimeto actual, ¿no? Porque yo tengo una relación muy cercana con Barquisimeto. Pero haber hecho la historia de la ciudad me permitió también entender eso, la construcción de lo que significa el sentimiento de arraigo y de pertenencia que tiene el barquisimetano, ¿no? Como larense, pero como la cosa de aquí, o sea, la cosa del entusiasmo, de la hospitalidad, de la comida, son cantidad de elementos. Y cuando yo estaba haciendo el libro, dije, mira, yo no puedo escribir un libro de Barquisimeto sin ir a la experiencia de la Divina Pastora. O sea, porque la experiencia de la música, ¿no? Porque todo eso forma parte de esta sociedad y de esta realidad, ¿no? Su paisaje, la manera en que la gente se relaciona con el entorno, ¿no? El Valle del Cielos. Claro, bueno, de hecho, la carátula, o sea, el respaldo es un cuadro de Edgar Sánchez, ¿no? Porque, bueno, estos colores de Lara son, o de Barquisimeto y de Crepúsculo, bueno, son parte del sentido de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí eso fue, verdad, un aprendizaje muy especial, el contacto con lo que significaba esta realidad y esta conexión del barquisimetano con su entorno, con sus prácticas, con su cultura, con su sociedad, con todo, con la alegría, con la hospitalidad, con sus tradiciones. Todo eso forma parte también de lo que significó esa investigación. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la criolla principal. Usted ha dedicado varios libros a la hermana de Bolívar. ¿Por qué le llamó la atención María Antonia Bolívar? Bueno, fíjate, yo, como te decía antes, a mí siempre me ha interesado la historia. Yo estoy como una modelo. Sí, la historia de las mujeres, pero en el caso particular de María Antonia Bolívar, bueno, la primera cosa, como sabemos, ella estaba desaparecida del relato por el hecho de ser mujer, pero doblemente desaparecida por ser la hermana de Simón Bolívar, porque los héroes no tienen entorno, o sea, los héroes están solos. Son dioses. Claro, los héroes no tienen familia, los héroes no tienen perrito, los héroes no tienen nada, son ellos solos. Y sangre en las venas. Claro, pero entonces, ¿qué ocurrió? Que revisando las cartas me encuentro las cartas de María Antonia, su hermano. Y esas cartas te dejan ver la fortaleza, la potencia y lo que era el carácter de esta mujer. Entonces, oye, esta tipa es más interesante que su hermano. Y entonces por allí me puse a tratar de hurgar en la historia de María Antonia, y bueno, me doy cuenta de que ella es adversaria al proyecto de la República,
de que va a tener eso, una posición confrontativa, de que es una transgresora en ese sentido, y además de su fortaleza para defender lo que para ella es más importante, que es el patrimonio de la familia. O sea, todo esto te va construyendo un personaje que no existía en la memoria de los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de sus cartas, de sus expedientes, del entorno, de lo que ella representó como figura, me permitió eso, rescatar, recuperar y narrar la historia de una mujer que le tocó vivir un momento de excepción, que fue el proceso de la independencia, desde el lado contrario, ¿no? Y después el segundo libro, que es El fabricante de peinetas, tiene que ver con un affair que ella tuvo, un romance con un hombre menor que ella, pero no solamente menor, sino de condición social inferior, porque es un fabricante de peinetas, y ella asume, bueno, el riesgo de relacionarse afectivamente con un hombre que no estaba en el registro de las relaciones que una mujer como ella, viuda principal, podía tener en esa época. Ella tenía 56 años, él tenía 23. Entonces, escándalo mayor, ¿no? Entonces, también eso me permitía entender eso, lo que significó su condición, su soledad, la transformación que había ocurrido en la sociedad, su rechazo a la república. O sea, son demasiados elementos que te permiten entender esa condición de mujer, pero también el entorno en el que ella se desenvuelve, ¿no? Y verdad, creo que son dos libros, tanto La criolla principal como El fabricante de peinetas, que nos permiten ver el proceso de la independencia y el tránsito hacia la república. Esos libros, por suerte, se consiguen impresos, pero también están en la biblioteca digital de Banesco. O sea, tú te metes en Banesco, buscas biblioteca digital y están esos dos libros en acceso directo, libre, y bueno, y también están Nuestros cuentos de historia en esa biblioteca digital. O sea, que son accesibles a cualquier público simplemente entrando en la biblioteca digital de Banesco. Muy bien, antes de hablar de Miranda, yo quiero hablar de un hallazgo interesante que también encontré en uno de sus libros, que fue la decisión de José Gil Fortú de abrir camino hacia los derechos de las mujeres en un momento histórico donde ni las mujeres podían tener acceso a tener voz, mucho menos votos. Él abrió un camino que no fue escuchado, que no lo pudo mantener en el tiempo porque después tuvo que bajarle el volumen a sus propias palabras. Claro, después vino, sí, es curioso porque bueno, lo hace también desde la filosofía del derecho, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, si las mujeres tienen deberes, tienen derechos, ¿no? Ajá. Pero en este caso, por supuesto, escribe un texto muy importante, pero que después desaparece del registro. Entre otras cosas porque se incorpora, se vincula y se compromete con el régimen de Juan Vicente Gómez, Ajá, que no contempla derechos de ciudadanía ni para las mujeres ni para nadie, ¿no? Pero sí es un hito importante, claro, porque bueno, representa un alegato y una argumentación que va a estar en el fondo de lo que van a ser las peticiones de las mujeres en cuanto a sus derechos civiles y políticos, ¿no? Claro, y es una mirada generosa desde los hombres hacia nuestros derechos. Claro, eso yo lo considero muy valioso. Claro, pero me parece importante lo que también añade, bueno, y él después se dejó de eso. Sí, por eso le digo que más allá de que después haya bajado el volumen a su claro, después de eso palabra, no, pero quedó escrito, que es lo importante, eso quedó escrito. Exactamente, ¿no? y eso también es historia. Claro. Ahora bien, vamos a hablar de otro venezolano histórico, que es Francisco de Miranda. Usted tiene este libro, El hijo de la panadera. Él era excluido en muchos ámbitos de la sociedad por ser el hijo de la panadera. Sí, no, bueno, fíjate tú, con Miranda pasa, ¿verdad?, que es una relación, él sí entra dentro del código de los héroes, calificado como el precursor de la independencia, es decir, que es bastante común que un venezolano cualquiera sepa que Francisco Miranda anduvo por ahí. A lo mejor no sabe muchos detalles, pero sí tiene una relación, bueno, que el estado Miranda, en Caracas está la avenida Francisco Miranda, está la plaza Miranda, en todas las ciudades hay por allí algo remitido que nos remite a Miranda. El cuadro de Miranda en la Carrasca. Claro, que es icónico para cualquier venezolano, pero parte de lo que yo me propuse con El hijo de la panadera era ya desde el título, o sea, tratar de ponernos en el mismo nivel de Miranda, o sea, Miranda de su condición humana, ¿no? Ajá. O sea, él realmente es eso, su mamá hacía pan en su casa y eso lo va a marcar biográficamente y eso es lo que determina que Miranda decida irse de Venezuela a construirse una biografía distinta, ¿no? Entonces hay que entender lo que tú decías al comienzo desde la condición familiar, el proceso de transformación que ocurre a título individual para convertirse en una figura de la historia. O sea, nadie hace historia sentado en un sofá.
¿no? O sea, la historia Claro. no se hace desde el sofá de la casa. La historia- puede leer, pero Claro. no la puede hacer. Entonces me parece importante porque, verdad, la transformación que ocurre en la vida de Miranda tiene que ver con el hecho de haber decidido trascender. Cuando él se va, no es que está esperando que va a ser la independencia, él se va no con esa idea. Ese es un proceso que se va construyendo a lo largo de su biografía y termina siendo el motivo esencial de su existencia, ¿no? Pero antes de llegar allí, o sea, pasaron muchísimas otras cosas. Entonces yo sí creo que en este libro lo que tratamos es de, o sea, construir desde una perspectiva más cercana, más humana, más desde lo privado, desde lo íntimo, oye, cómo ocurre este proceso de transformación en la biografía de Miranda para convertirse nada más y nada menos que en una figura protagónica de la independencia hispanoamericana. Claro, y para mí Miranda es un objeto de estudio a futuro. Ajá, es que ya nos toca... Ajá. Con esto vamos a terminar. Para mí es un objeto de estudio a futuro. ¿Por qué? Porque con este título ya nos está revelando que es un excluido. Y no hay nada más peligroso que un excluido. Claro, y fíjate tú que en el caso de Miranda efectivamente está explicado ahí en toda la historia cuál fue ese proceso, pero en cualquier caso lo relevante de esta historia es que tiene que ver con cómo tú, a conciencia de tu tiempo histórico, te relacionas para trascender. O sea, yo creo que ese es el gran aprendizaje de la historia. Claro. Todos estos personajes que hemos visto y todas estas historias que estamos comentando son esas figuras que en su momento histórico actuaron y trascendieron. Trascendió la esclava al decir yo voy a ser libre pagando mis 5 pesos. Trascendió María Antonia Bolívar negándose a la independencia. Trascendió Miranda. Pero eso, la idea es cómo trascendemos nosotros. Exactamente. O sea, yo creo que la gran pregunta es ¿cómo hago yo para trascender? Excelente. Y bueno, y yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos, trascender. Le doy las gracias por esta interesante conversación y bueno, un mensaje final a la audiencia. Lean historia, que es un deleite. O sea, si conoces tu historia, no te la pueden cambiar. Así que yo los invito a leer historia, a conectarse con la historia, porque eso los va a nutrir y los va a convertir en personas conscientes de cuál es su realidad y qué hacer para transformarla. Excelente. Bueno, gracias. Tan bella, muchas gracias.